Una niña de la calle encontró un tesoro que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué hizo con él? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para más historias emocionantes y sorprendentes como esta. Era un día caluroso en el bullicioso centro de la ciudad. Sofía, una niña de tan solo 10 años, caminaba descalza por las aceras, con la ropa desgastada y el cabello alborotado. Su vida en las calles no le daba tregua. Pese a su corta edad, había aprendido a buscar comida entre los restos de basura y a evitar los peligros constantes que venían con la vida en las sombras. Aquella tarde, mientras rebuscaba entre los botes de basura detrás de un café elegante, algo llamó su atención. Entre una pila de papeles desechados y servilletas manchadas, vio algo brillante, una tarjeta de crédito. Era reluciente y llevaba grabado un nombre, Fernando Ávila, un hombre cuya fama como magnate de negocios era conocida en toda la ciudad. Sofía la sostuvo entre sus pequeñas manos, preguntándose cómo había llegado allí. Miró alrededor para ver si alguien más la había notado, pero estaba sola. En su mente surgieron dos opciones, devolverla o guardarla. Sabía que una tarjeta de crédito como esa podría ser su pase a una vida diferente, al menos por un momento. Mientras tanto, Fernando Ávila, sentado en una mesa del mismo café, buscaba algo en sus bolsillos. «Mi tarjeta». «¿Dónde está?», exclamó con evidente preocupación. Para él, perder una tarjeta no era un gran problema por el dinero, sino por el riesgo de que alguien pudiera usarla de forma indebida. Sin saberlo, su descuido estaba a punto de conectar su vida con la de una niña que vivía en un mundo completamente opuesto al suyo. Con la tarjeta en su poder, Sofía comenzó a caminar por las calles con el corazón acelerado. Sabía que era algo valioso, pero también entendía que usarla podía traerle problemas. Aún así, la tentación era grande. Imaginó por un momento qué haría con ella, tal vez podría comprar comida suficiente para ella y las demás niñas con las que compartía las calles. Tal vez, por primera vez en su vida, podría probar algo que no proviniera de la basura. Sofía continuó caminando, con el sol poniéndose en el horizonte. Su interior era un torbellino de emociones, miedo, emoción y una leve esperanza de que este pequeño hallazgo pudiera ser el inicio de algo nuevo. Sofía sostuvo la tarjeta en sus pequeñas manos durante toda la noche, sin poder dormir. A pesar del cansancio que sentía por los días vividos en las calles, su mente no dejaba de imaginar las posibilidades. Frente a sus ojos, aquella pieza de plástico brillaba como un pase a un mundo desconocido. ¿Y si realmente pudiera cambiar algo con esto?, pensaba mientras escuchaba los sonidos de la ciudad que nunca dormía. Al amanecer, el hambre se hizo imposible de ignorar. Con la tarjeta guardada en el bolsillo de su desgastado pantalón, se dirigió al mercado más cercano. Era un lugar pequeño, con productos básicos, atendido por una amable mujer que siempre le daba sobras cuando podía. Sofía entró con nerviosismo. Las miradas de los clientes y empleados caían sobre ella, como si supieran que no pertenecía allí. Pero esta vez, llevaba algo más que esperanzas en sus manos. Tomó un pan, un litro de leche y algunas frutas. Se acercó al mostrador con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Algo más?, preguntó la cajera, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sofía negó con la cabeza y, con manos temblorosas, deslizó la tarjeta en la máquina de pago. Un pequeño sonido confirmó la transacción. Había funcionado. La niña respiró aliviada, tomó su bolsa y salió rápidamente del lugar. A pesar de su victoria inicial, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. ¿Había hecho lo correcto? Por un lado, había usado algo que no le pertenecía, pero por otro, sabía que cada compra no era para ella, sino para ayudar a los demás niños que compartían su dura realidad.
Esa tarde, regresó al callejón donde se encontraban sus amigos, 5 niños de diferentes edades, todos con el mismo brillo de inocencia en sus ojos, aunque sus rostros mostraban el peso de la vida en las calles. «Miren lo que traje», exclamó Sofía, mientras sacaba los alimentos. Los niños se abalanzaron con alegría, agradeciendo entre risas y gritos. Era una escena que contrastaba con la oscuridad habitual de sus días. Esa noche, mientras compartían su modesta cena, Sofía les confesó el origen de los alimentos. «No sé cuánto durará esto, pero al menos hoy podemos estar tranquilos», dijo, ganándose la admiración de los demás. Sin que ella lo supiera, ese primer uso de la tarjeta no pasó desapercibido. Fernando, desde su lujosa oficina en un rascacielos, revisaba sus estados financieros. Notó una pequeña transacción en un mercado que le parecía desconocido. Aunque la cantidad era insignificante para su fortuna, sintió curiosidad. «¿Por qué alguien usaría mi tarjeta para algo tan trivial?», se preguntó. Fernando decidió no bloquear la tarjeta aún. En su lugar, le pidió a su asistente que rastreara las próximas transacciones. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su forma de ver el mundo. En los días siguientes, Sofía continuó usando la tarjeta con precaución. Nunca gastaba más de lo necesario y siempre compraba alimentos, ropa y artículos básicos que beneficiaran no solo a ella, sino también a las demás personas con las que compartía las calles. Sin embargo, cada compra parecía traer consigo una creciente inquietud. «¿Qué pasará si descubren que fui yo?», pensaba mientras distribuía comida a los niños que la rodeaban. Fernando, por su parte, había puesto a un equipo de investigadores a rastrear las transacciones realizadas con su tarjeta. Lo que más le sorprendía no era la pérdida de dinero, insignificante para su fortuna, sino el patrón que veía en los gastos. Los recibos mostraban pequeñas compras en mercados locales, tiendas de ropa económica y farmacias de barrio. Nada de restaurantes caros o joyerías. Algo en aquello le intrigaba profundamente. Un día, los investigadores entregaron un informe detallado con imágenes de cámaras de seguridad. En las fotografías aparecía una niña delgada, con ropa desgastada y una expresión de inocencia, sosteniendo la tarjeta. Fernando observó las imágenes en silencio. «¿Quién es esta niña? ¿Por qué usa mi tarjeta de esta manera?», se preguntó, más confundido que molesto. El informe también incluía información sobre dónde se habían realizado las transacciones más recientes. Uno de los lugares era un pequeño parque donde, según testigos, un grupo de niños de la calle solía reunirse. Fernando decidió ir personalmente. Algo en la situación lo inquietaba, como si hubiera más en esa historia de lo que podía ver en los números. Al llegar al parque, se quedó en su auto, observando desde la distancia. Allí, en un rincón, estaba Sofía. Rodeada de otros niños, repartía pan y botellas de agua que había comprado esa misma mañana. La escena lo dejó perplejo. En lugar de usar su tarjeta para provecho personal, esta niña la usaba para cuidar de otros. Fernando sintió una mezcla de admiración y desconcierto. «¿Qué clase de persona haría esto, viviendo en estas condiciones?», pensó. Finalmente, decidió acercarse. Con paso firme pero rostro sereno, se paró frente al grupo. Los niños se dispersaron rápidamente, pero Sofía se quedó inmóvil, sosteniendo una bolsa de comida. Reconoció al hombre al instante, el mismo nombre grabado en la tarjeta. Su rostro se puso pálido. «¿Eres tú quien ha estado usando mi tarjeta?», preguntó Fernando, con voz firme pero sin enojo. Sofía, sin saber qué más hacer, asintió lentamente. «Lo siento», dijo, con la voz temblorosa. «La encontré tirada. No quería hacer nada malo. Solo quería ayudar a mis amigos». Sus palabras eran sinceras, y Fernando lo sintió de inmediato. Por primera vez en años,
Alguien había tocado algo más profundo dentro de él, algo que había estado enterrado bajo años de ambición y riqueza. Fernando quedó en silencio por unos instantes, observando a Sofía. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, reflejaban una inocencia que contrastaba con la dureza de la vida que ella había llevado. Él sostuvo su mirada, pero en lugar de rabia, lo que sentía era curiosidad. «Explícame, ¿por qué hiciste esto?», preguntó finalmente, con un tono más suave. Sofía respiró hondo, tratando de reunir el valor para hablar. «Encontré tu tarjeta por casualidad, al principio no sabía qué hacer. Pero mis amigos y yo no teníamos comida. Solo quise ayudarlos. No compré nada para mí, lo prometo». Sus palabras eran sinceras, y Fernando podía ver que no intentaba engañarlo. «¿Y por qué no intentaste devolverla?», preguntó, inclinándose un poco hacia ella. Sofía, aún con la bolsa de comida en las manos, bajó la cabeza. «No sabía cómo. Pensé que si trataba de devolvértela, nadie me escucharía, porque soy solo una niña de la calle». Esas palabras golpearon a Fernando más fuerte de lo que esperaba. Durante años, había construido un imperio basado en el control y el poder, pero nunca se había detenido a pensar en la gente invisible que llenaba las calles por donde él caminaba. «Tienes razón», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo. «Probablemente no te habrían escuchado». El silencio entre ambos fue interrumpido por un murmullo de niños que observaban desde la distancia. Fernando los notó y se dirigió a Sofía. «¿Ellos también reciben ayuda de ti?». Sofía asintió tímidamente. «Somos como una familia». No podía dejarlos pasar hambre mientras tenía esa tarjeta. Fernando respiró profundamente, mirando alrededor. El parque estaba lleno de niños descalzos, algunos con ropa rasgada, otros simplemente observando con cautela desde lejos. En ese momento, algo cambió dentro de él. Había venido esperando encontrar a alguien aprovechándose de su riqueza, pero en su lugar, había encontrado a una niña que, con tan poco, había hecho tanto por los demás. «Está bien», dijo finalmente. Sofía lo miró sorprendida, sin creer lo que acababa de escuchar. «No te voy a castigar. Pero esto no puede seguir así. Tienes que devolverme la tarjeta. Y yo voy a ayudarte». Sofía dudó por un momento. Era difícil confiar en las promesas de los adultos, especialmente cuando su vida había estado llena de decepciones. Pero algo en el tono de Fernando parecía genuino. Lentamente, sacó la tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Gracias», dijo él, guardándola cuidadosamente. Antes de marcharse, Fernando se giró hacia ella una vez más. «Quiero que me acompañes. Hay un lugar que podría ser mejor para ti y tus amigos. No te prometo lujos, pero será un comienzo». Sofía, con una mezcla de esperanza y desconfianza, aceptó. «¿Y qué pasa con ellos?», preguntó, señalando a los niños detrás de ella. Fernando los miró y, sin pensarlo demasiado, respondió: «Todos vienen». La decisión de Fernando de ayudar a Sofía y a los demás niños marcó el inicio de un cambio profundo en su vida. Había pasado años viviendo en un mundo de lujo y poder, pero nunca había visto tan de cerca la realidad de quienes vivían en las sombras de su éxito. Con la tarjeta de crédito nuevamente en su poder, se comprometió a usar su fortuna de una manera más significativa. Fernando organizó un encuentro con su equipo de confianza y explicó su plan. «Quiero que adaptemos uno de mis edificios abandonados para convertirlo en un refugio para niños como Sofía. Necesitamos comida, ropa, educación y apoyo médico». Sus asistentes lo miraron sorprendidos. No era común que el magnate mostrara interés en causas benéficas, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Mientras tanto, Sofía y los demás niños fueron llevados a una residencia temporal, donde recibieron comida caliente, duchas y camas por primera vez en mucho tiempo. Para ellos, era un mundo completamente nuevo.
Algunos se mostraban desconfiados, temiendo que esa bondad fuera temporal, mientras que otros simplemente disfrutaban del momento. Sofía, sin embargo, se mantenía alerta. Aunque agradecía la ayuda de Fernando, no podía evitar preguntarse por qué alguien como él haría algo así. Una tarde, mientras Fernando visitaba la residencia, decidió confrontarlo. ¿Por qué estás haciendo todo esto?, le preguntó con la franqueza de alguien que no tenía nada que perder. Fernando sonrió y respondió, porque tú me enseñaste algo que había olvidado. El dinero no significa nada si no se usa para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Las palabras de Fernando resonaron en el corazón de Sofía. Por primera vez, sintió que quizás este hombre no era como los demás adultos que había conocido. A medida que los días pasaban, Fernando no solo supervisaba la creación del refugio, sino que también pasaba tiempo con los niños. Escuchaba sus historias, jugaba con ellos y se aseguraba de que cada uno tuviera lo que necesitaba. El día de la inauguración del refugio llegó. Era un edificio moderno y acogedor, con habitaciones decoradas para que cada niño se sintiera especial. En el centro del salón principal había un mural que representaba a Sofía y a los niños en el parque, un recordatorio del momento que lo cambió todo. Fernando reunió a todos los niños y al equipo que lo ayudó a hacer realidad el proyecto. Este lugar no es un regalo, dijo, dirigiéndose a los niños. Es una oportunidad. Espero que lo usen para construir un futuro mejor, uno donde nunca más tengan que vivir en las calles. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un lugar al que pertenecer, un lugar donde su voz importaba. El refugio comenzó a operar con éxito, convirtiéndose en un hogar para Sofía y los demás niños. Las instalaciones ofrecían clases, terapia y actividades recreativas, además de comida y ropa. Por primera vez, los niños tenían una rutina y un propósito. Sin embargo, adaptarse a esta nueva vida no fue fácil para todos. Sofía, aunque agradecida por el refugio, luchaba con la idea de estar en un lugar tan estructurado. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo en las calles que ahora sentía que no sabía cómo ser una niña normal. Extrañaba la libertad que tenía antes, aunque estuviera llena de incertidumbre. Algunas noches, se sentaba sola en el jardín del refugio, mirando las estrellas, preguntándose si realmente merecía estar allí. Fernando, por su parte, estaba igualmente enfrentando desafíos. Mientras dedicaba más tiempo al refugio, recibió críticas de colegas y socios de negocios. Algunos pensaban que su decisión de gastar dinero en el refugio era un capricho que podría dañar su reputación como empresario. Fernando, esto es admirable, pero no puede salvar a todos, le dijo uno de sus socios en una reunión. Fernando, sin embargo, estaba decidido. No necesito salvar a todos, pero sí puedo cambiar la vida de estos niños, eso es suficiente para mí, respondió con firmeza. Una tarde, Fernando decidió tener una conversación sincera con Sofía. La encontró sentada en el jardín, mirando las flores que habían plantado los niños más pequeños. ¿Cómo te sientes, Sofía?, le preguntó, sentándose junto a ella. Sofía tardó unos momentos en responder. Es difícil. Estoy feliz de estar aquí, pero a veces siento que este no es mi lugar, admitió, con la mirada baja. Fernando la miró con comprensión. Es normal sentir eso. Has pasado por mucho, y adaptarte a algo diferente lleva tiempo. Pero quiero que sepas que este lugar es para ti tanto como para cualquier otro niño aquí. Sofía levantó la mirada y vio la sinceridad en sus ojos. Gracias, susurró, sintiendo un poco más de alivio. Con el tiempo, Sofía comenzó a participar más activamente en las actividades del refugio. Descubrió que le encantaba leer y que tenía un talento especial para contar historias. Sus maestros la animaron a escribir sus propias historias, algo que la llenó de emoción y propósito. Además, comenzó a ayudar a los niños más pequeños,
convirtiéndose en una figura de apoyo para ellos. Mientras tanto, Fernando seguía aprendiendo de los niños. Cada historia que escuchaba lo conectaba más con ellos y reforzaba su compromiso con el refugio. También comenzó a cambiar su enfoque en los negocios, utilizando parte de sus recursos para financiar más proyectos sociales. La relación entre Fernando y Sofía se volvió más cercana, basada en el respeto mutuo y la confianza. Aunque los desafíos no desaparecieron por completo, tanto Fernando como Sofía encontraron fuerza en su nueva vida. Ambos entendieron que el verdadero cambio no era inmediato, sino un proceso constante de esfuerzo y dedicación. Con el refugio funcionando a pleno, Sofía comenzó a destacar como una líder natural entre los niños. Su habilidad para empatizar y motivar a los demás la hizo sobresalir, y poco a poco, empezó a confiar más en sí misma. Fernando, observando su crecimiento, decidió que era momento de hacer algo especial para cerrar el ciclo que habían comenzado juntos. Un día, reunió a todos los niños y al personal del refugio en el gran salón principal. El ambiente estaba lleno de expectativa. Hoy quiero compartir algo importante con ustedes, comenzó Fernando, mientras los niños se sentaban en silencio. Hace unos meses, encontré a Sofía y sus amigos en un parque. Esa experiencia cambió mi vida, y quiero que todos sepan que este refugio no existiría sin su valentía y generosidad. Sofía, sentada en la primera fila, sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba que Fernando hablara de ella frente a todos. Sofía me enseñó algo que había olvidado, continuó Fernando. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces por los demás. Entonces, Fernando reveló un mural que había mandado pintar en honor a los niños del refugio. La pintura mostraba a Sofía y a sus amigos en el parque, rodeados de colores vibrantes que simbolizaban la esperanza y la unidad. Los niños aplaudieron emocionados, y Sofía no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por llegar. Fernando se acercó a Sofía con una caja pequeña en las manos. «Esto es para ti», dijo, entregándosela con una sonrisa. Dentro de la caja había un cuaderno y un bolígrafo grabado con su nombre. «Quiero que sigas contando tus historias. Tienes un talento especial, y el mundo necesita escucharlas». Sofía abrazó a Fernando con fuerza, algo que nunca había hecho antes. «Gracias por creer en mí», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Fernando, por su parte, sintió que por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que realmente importaba. En los días siguientes, Sofía comenzó a usar el cuaderno para escribir sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas. Fernando, inspirado por su dedicación, decidió expandir el refugio y abrir otros en diferentes partes de la ciudad. También organizó eventos para recaudar fondos y educar a la gente sobre la importancia de apoyar a los niños en situación de calle. La historia de Sofía se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza, no solo para los niños del refugio, sino también para Fernando. Ambos entendieron que el cambio real no viene solo del dinero, sino de la voluntad de compartir y construir juntos un futuro mejor.